Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar la charla sobre las medias de compresión. Estoy intentando invitar a Ángela, que no sé si ya está conectada. Vamos a ver un momentito. Os pido disculpas porque soy novata en alguna de estas cosas y vamos a ver, vamos a invitar. Hola. Hola Ángela, muy bien, la tecnología a veces ayuda y otras. Sí, ha sido difícil, muy fácil, poder conectar. Vale, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. ¿Y tú? Estupendo, genial. Genial. Muy bien, pues nada, saludar a todas las personas que están conectadas. Yo tengo aquí, parece que tengo tres cosas, porque tengo por un lado una pantalla con preguntas, luego la lista que tengo por aquí, así que si veis que se me va yendo el sonido un poco y la vista, es por ese motivo, que estoy consultando lo que nos preguntan. Bueno, primero voy a presentar a Ángela y a Prin, que es la empresa en la que está trabajando y que colabora con Adalipe. Prin es una red de clínicas ortopédicas que lleva trabajando desde 1870, o sea, lleva ya un tiempo suficiente como para tener amplia experiencia en todo este campo. Fabrican, entre otras cosas, prótesis y órtesis para ayudar a la movilidad. Tienen 12 clínicas a nivel estatal en Madrid, Galicia, Granada y Toledo y 2 talleres de fabricación propia. Comentar también que Prin está colaborando con Adalipe bien en la financiación de jornadas que estamos haciendo sobre el lipedema, en realización de artículos y en principio asesorarnos en muchas cosas que necesitamos. Y sobre Ángela, pues Ángela Silva es técnica ortopédica por la Escuela Superior de Tecnologías de la Salud de Lisboa, ¿lo digo bien? Sí, desde el año 2013, en 2016 se traslada a Madrid y trabaja en Prin desde 2018. Además es experta en la toma de medidas, que es una de las cosas que más nos hacen falta con el tema de las medias, que nos miran bien y nos hagan bien las adaptaciones. Y también es experta en adaptación de prendas de presoterapia. Creo que le he recogido un poquito todo lo que nos habéis comentado. Perfecto. Pues vamos a hacer la charla sobre las medias de compresión un poco respondiendo a las consultas que nos han hecho muchas de las afectadas. Y nos gustaría que empezáramos un poco hablando qué es esto de las medias de compresión y por qué son tan importantes para el lipedema. Pues antes de más, muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de colaborar con vosotras y sobre todo poder solucionar muchas de vuestras dudas que son muy importantes y creo que hay que dar cada vez más visibilidad al tema. Pues mira, la terapia compresiva puede funcionar como un medio de antes preoperatorio o entonces ya conservador de posoperatorio, ¿no? A ver, la terapia compresiva en realidad funciona como un efecto antiinflamatorio del tejido subcutáneo. En realidad lo que hace es un trabajo activo y funciona como un drenaje constante a lo largo del día. Lo que queremos es descongestionar toda la zona, toda la grasa que muchas veces se queda acumulada y muchas veces más dura, y lo que queremos con la media es intentar que se ablande, evitando el dolor que os quejáis, ¿no? Porque al final es uno de los síntomas más visibles y que hace con que el día se quede, que sea más largo, digamos, ¿no? Y luego otros síntomas que también vais teniendo, como el cansancio de las piernas, porque al final, a lo largo del día, muchas horas de pie o no, porque también muchas veces sentadas, al final la zona lo que es bajo rodilla, pues se torna muy pesada, ¿no?
y es lo que hace la media, efectivamente, es descongestionar el tejido. Vale. O sea que es tan importante tanto nos vayamos a operar como no, como tratamiento conservador, porque no se trata solo de preparar el tejido para la operación o después, sino en el día a día, ¿no? Correctamente, correcto. Porque al final, por el motivo A o B, si no hay posibilidad de una operación, no puedes vivir así, no puedes vivir con ese dolor constante, con muchas veces que aparecen moratones porque tenéis la piel más sensible y al final la media ayuda a nivel general y también muchas veces porque está combinado con problemas arteriales o venosos y esos tipos, los tejidos que hablaremos, al final funcionan también a nivel más profundo, también, no solo de la parte subcutánea de grasa que se acumula. Vale, o sea que el trabajo lo está haciendo también a nivel de capas inferiores, ¿no? Claro. Que es un poco lo que muchas veces pensamos que solamente nos trabajan a nivel superficial para aliviarnos ese dolor aparente, pero el trabajo es en en toda la extremidad, ¿no? Ya sea piernas o brazos también, porque hay prendas de compresión para brazos también, ¿no? Un poco intentaremos hablar de de las dos cosas. Lo que más nos preguntan las afectadas del lipedema es, primero, que no siempre conseguimos una receta para las medias de compresión y entonces estamos un poco buscándonos la vida, ¿no? Viendo qué comprar. A veces, evidentemente, recurrimos a las medias recomendadas en ortopedia, las medias a medida, pero hay en el mercado muchísimas opciones de medias de compresión y hay muchas dudas sobre qué utilizar y qué utilizar para cada caso. Es decir, cada afectada es un mundo. Todas tenemos medidas distintas, características distintas, tipos de lipedema distintos y la mayor confusión es saber cuál utilizar, cuando un tejido plano, cuando un tejido circular, es decir, en qué se diferencian esos dos tejidos, cuándo tiene que ser a medida y cuándo podemos utilizar unas estándar que vienen por tallas. Son muchas preguntas juntas, pero bueno, eso. Tipos de tejidos, ¿no? Plano y circular, para empezar, que es lo que más nos suena. Vale, pues exacto. Me vas ahí dirigiendo un poquito. Tengo aquí un montón de dudas y sí, vamos encauzando. Perfecto. A ver, tejidos plano y circular. Un tejido circular es un tejido, como indica la palabra, que está construido circularmente. Y al estar construido circularmente, existe más expansión a nivel lateral, ¿vale? Y lo que queremos con un linfedema o lipedema es construir una pared para evitar que el edema siga avanzando, ¿vale? Entonces, el tejido plano, las mallas, digamos, están construidas paralelamente a nivel longitudinal, construyendo esa pared para evitar que el edema expanda. El circular, hay más elasticidad a nivel lateral, digamos, y normalmente se aplica para problemas vasculares o circulatorios, ¿vale? Sin embargo, existe un tejido que es, yo hablo de una marca que nosotros trabajamos con ella, no creo que no hay problema de hablar de marcas. No, para nada. Entonces, nosotros en Medi, por ejemplo, hay una media que es la Mediben Forte, que es un tejido dentro de la gama que no es plano, es circular, pero es bastante, como indica la palabra, fuerte. Entonces, se puede utilizar también en un lipedema de estadio 1 o entonces ya en un proceso posoperatorio avanzado, es decir, un posoperatorio de recuperación y luego a posteriori. Nos comentaban precisamente cuando hicimos una charla con Medi que están más orientadas a personas que no tienen mucha diferencia de volúmenes en la pierna, las Mediben Forte, ¿no? O sea claro, que hay que tener en cuenta que las Mediben Forte son estándar. O sea, entonces hay 7 tallas. Y yo miraba porque tengo aquí una. Obviamente que en el directo no se aprecia la diferencia de tejido porque tengo una Mediben Elegance que sería para problemas vasculares, que es más elástica, como veis. Y la Mediben Forte, si yo hago así, ya me cuesta más hacerlo, ¿vale? Claro, hay por tallas, están un poco orientadas a unos volúmenes, no digo normalizados, pero bueno, más estándares, ¿no? Correcto. Y luego también, como decía, hay que valorarlo porque muchas veces la Mediben Forte está muy bien, pero por ejemplo, si es un estadio
3 no está indicado, porque lo que puede ocurrir es que al ser circular se puede hundir, sobre todo en zonas de flexión, como el tobillo, como la rodilla, y al final todo que se hunda en la piel pues te va a hacer daño. Vale. Nos hablaron hace muy poquito, de un tejido híbrido que nos dijeron una marca que se llama Juzo o Yuzo, no sé si te suena. Justo, sí. Sí, no sé exactamente qué es el tejido híbrido. Para mí es nuevo de hoy, me lo acaban de comentar. Me imagino porque se podrá, no lo conozco todavía, no me lo han presentado, pero me imagino que es la posibilidad de hacer, por ejemplo, hasta muslo 550 y la parte de abdomen otro tipo de tejido más circular para que no sea tan duro y te permita más movilidad. Me imagino que sea algo de eso, intentar combinar tipos de tejido en la misma prenda, pero no puedo decir nada porque no me lo han enseñado todavía. Para mí también es nuevo de hace un ratito, o sea, de hoy. Me imagino que será... Mañana ya me voy a enterar porque voy a preguntar. Estarán, me imagino que experimentando, lo mismo que cuando se incorporó el tejido COSI, que es un tejido que para el lipedema, para muchas nos va de maravilla, porque el 550 está muy bien, pero el COSI es más fácil de poner y es un poco menos, menos duro. Una pregunta que nos hacen es, ¿hace el mismo efecto por ejemplo, unas 550 que un COSI a la misma compresión? Porque algunas personas dicen, me paso de 550 a COSI y me noto un poco menos comprimida. Claro, es un tejido más blando, pero ¿el trabajo lo hace lo mismo? Claro, sí, el trabajo hace lo mismo porque además existen 3 tipos de tejido plano. Existe el Mondi, el COSI y el 550. Entonces, cuanto más elevado sea el estadio, más fuerte tiene que ser la media. Porque al final lo que queremos con la media es sujeción de tejidos blandos también. Entonces, como decía antes, en una persona de estadio 3 no sería muy conveniente colocar un COSI o un Mondi, porque aunque sea plano, se puede hundir, se puede hacer pliegues y entonces provocar rozaduras o molestias, no es lo más indicado. El trabajo va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Porque la compresión va a ser la misma, pero con el tejido COSI, es decir, Mondi, COSI 550, de más elástico a menos elástico longitudinalmente. El COSI lo bueno que tiene es que te permite estirar más la media y facilitar su colocación. Vale, entonces... 550 sí es más duro. Esa concreta, esa paciente, claro, utilizando un 550, que es un tejido muy duro, y luego bajando a un COSI, obviamente lo va a notar, pero claro, la media, siendo las medidas adecuadas, como digo yo, como se hace para hacer un traje, que tenemos que tomar muchas medidas, tiene que dar perfectamente y no tiene que molestar ni nada, tiene que ser una prenda más en tu cuerpo e ir cómoda. Vale, es que es algo que estaban comentando estos días y precisamente llama la atención, ¿no? Cuando te has probado un 550 y un COSI, para mí la diferencia por lo menos ha sido abismal, pero sobre todo eso. La pregunta es si el trabajo de compresión, a igualdad de compresión, pues compresión 1, 2, 3, si es la misma, con lo cual tranquilizar en ese sentido de que lo van a notar más cómodo, pero que el trabajo va a ser el mismo. Correcto. Pero refiriendo de nuevo lo mismo, si tenemos un estadio 3, pues ahí entonces no tenemos opción. Por eso es importante que entre lo que prescriben y lo que nosotros valoremos, aplicar el tejido correcto. Porque el médico no te pone en tejido plano, pero claro, nosotros somos los que conocemos el tejido y podemos opinar. Mira, yo creo que el tejido y la forma también de la media, porque al final es lo que decía, por ejemplo, vuelvo de nuevo al ejemplo del estadio 3, que es el más grave. Por ejemplo, a lo mejor nos conviene hacer, por ejemplo, un capri, que llama medio un capri, por ejemplo, que es un panty, digamos, hasta bajo rodilla, y luego hacer una media bajo rodilla y se quedan sobrepuestos. Sí, eso es algo que para algunos casos nos lo recomiendan, pero también nos encontramos con la dificultad de que necesitamos 2 recetas para ese producto, porque Capri es una receta y los calcetines o medias altas son otra receta y no siempre, ya nos cuesta que nos den recetas
para las medias en lipedema cuando no tenemos linfedema asociado. Y en ese caso, lo digo porque lo sé de primera persona, porque es una opción que he intentado yo y me ha costado muchísimo. He tenido que hacerlo pues, a nivel particular de alguna otra forma, ¿no? Claro, yo creo que muchas veces es por desconocimiento, entonces que no, a lo mejor no nos hacen la prescripción por eso, porque a lo mejor todavía no hay suficiente visibilidad, todavía está infradiagnosticado y yo creo que este tipo de charlas y las jornadas vuestras y todo el trabajo que estamos haciendo, llegaremos a un fin positivo. Perfecto. También enlazamos un poco con lo que estamos comentando, cómo saber lo que realmente necesitamos cada una. Es decir, lo que decías, el médico, la persona que nos receta, sea el rehabilitador, el vascular, pone medias de tejido plano o a veces pone medias de tejido circular, porque lo conocemos también que se pone esas recetas, pero no sabemos exactamente qué elegir y muchas veces hay afectadas que como no consiguen esa prescripción, las encargan por su cuenta. La recomendación entiendo que sería que siempre consulten con la ortopedia que vais a asesorar sobre cada caso, qué es lo que recomendáis. Pero claro, nosotras tenemos un poco de despiste de saber si con unas circulares podemos arreglar, si con unas Mondi, si con, no tenemos un poco referencia de qué encargar, ¿no? Claro, lo suyo es que antes que vengáis a la ortopedia nos podéis traer una prescripción médica, ¿vale? Aunque es verdad que sea muy difícil, pero nosotros para poder realizar cualquier trabajo a medida necesitamos una indicación médica para hacerlo. Luego es lo mismo, nosotros tenemos formaciones y para poder asesoraros de la mejor manera posible y aplicaros la mejor media posible. Al final estas medidas son todas personalizadas. La toma de medidas, tenemos que seguir determinados protocolos, pero a la hora de realizar la media, pues se pueden hacer muchas cosas. Se pueden colocar siliconas para que la media esté más sujeta, cremalleras, compresiones en el abdomen distintas de la pierna. Por ejemplo, he traído esta tobillera que es nuestra de Print, que lleva un refuerzo retromaleolar para la zona del tobillo cuando hay mucho edema acumulado, para trabajar. Entonces, que esto también se puede colocar directamente en la media y además con un bolsillo para que se pueda quitar y poner si hace falta. Entonces, todas estas cosas en realidad somos nosotros técnicos que os tenemos que asesorar. Yendo cada caso. Sí, esas tobilleras realmente nos han hablado mucho de ellas, tienen mucho éxito y sobre todo en general después de operarse nos lo comentan, pero Que a mí ya me lo han pedido muchas veces para posoperatorio. es operatorio. Sí, yo tengo ganas de probarlas también porque yo, por ejemplo, estoy con drenaje linfático y la parte de la pantorrilla me va aliviando mucho, pero el tobillo queda esa zona que es muy difícil y que a veces se acumula ahí dolor y tengo muchas ganas de probarlas porque me han dicho otras chicas que les va muy bien esa Hablamos opción. y te las hacemos llegar. Haremos ahí experimentos, pero bueno, recomendar eso, que penséis que no solamente son medias, le decimos a las personas que nos están escuchando, que hay otra serie de elementos, como en este caso las tobilleras, y luego que pidan esas adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones de post rodilla, en la zona detrás de la rodilla sobre todo. La zona de la rodilla hay una zona que se queda un poquito más elástica para poder articular la zona detrás de la rodilla, que no haya tanta molestia, porque al final estos tejidos son tejidos con poca elasticidad, como decíamos. Entonces son zonas, y además la piel, por ejemplo, detrás de la rodilla, en peine, son zonas siempre más sensibles. Y colocando determinada, pues, no es postura, pero es determinado diseño en la media, pues nos permite que podéis llevar mejor la media día a día. Y luego también comentar las formas que hay, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en la zona de la ingle hay algunas que se pueden, dependiendo de la forma del cuerpo, se puede poner lo que es la unión de la zona del culot con la pierna más en diagonal, más en una forma más recta. O sea que hay un montón de variaciones dependiendo del cuerpo de cada una que las analicéis Claro, conjuntamente, ¿no?
en la zona del abdomen, en la zona lateral, para poder cerrar mejor la media, en vez de tener que tirarla, se puede poner una cremallera para que sea más fácil colocarla. Normalmente ya lleva un cinturón elástico para poder sujetar la media, pero hay veces que nos resulta más complicado subirla y entonces se puede colocar una cremallera en esa zona. Perfecto. Pues, y una pregunta más con respecto al asesoramiento. Hay otro tipo de medias que no se encargan en ortopedias, que muchas veces las utilizamos como complementos, o algunas personas que todavía no tienen la prescripción empiezan por ahí, que son, bueno, igual digo marcas comerciales, pero no es un problema, ¿no? Las de deporte, pues las que son las tipo Joco, las Lipoelastic, las Solidea. Hay marcas que tienen medias estándar y que en algunos casos nos viene muy bien, sobre todo para hacer deporte, para tener compresión mientras hacemos deporte, pero también nos preguntan muchas veces cómo saber si esa media me va bien, porque claro, son tallas, estamos en el mismo caso anterior, ¿no? Hay una talla que no sabemos exactamente si se adapta a nosotros. ¿En las ortopedias trabajáis con algún tipo de medias de este estilo o solamente lo que son las de prescripción ortopédica, como les comentabais? Se trabaja lo que es el tejido circular, pero lo que me comentas, por ejemplo, del hipoelástico o de las otras cosas que has mencionado, eso no. A ver, si hace falta las pedimos, porque las podemos pedir, pero no es algo que trabajemos porque al final este tipo de terapia compresiva que nosotros trabajamos es la más efectiva. Yo diría que para deporte o incluso para ir, pues yoga también las podéis utilizar porque no deja también de cierta manera pues tener algo de compresión, pero la efectividad de ese tipo de prendas no va a ser la misma. O sea, pueden sustituir durante un momento, un tiempo de deporte, ir a caminar, a lo mejor hacer footing incluso, quien pueda correr, pero no debería ser la prenda de utilizar todo el día. Para el tratamiento yo diría que no. Vale, Es perfecto. preferible utilizar, por ejemplo, una Mediven Forte, como por ejemplo que alguien también nos preguntaba para un evento. Si no quieres Sí. la de 550, que a lo mejor, y más ahora de cara al verano, entiendo perfectamente que sea más difícil utilizarla, entonces podemos colocar una Mediven Forte y bueno, y además como se pueden pedir colores, si tenés alguna ropa en concreto que la quieres utilizar, pues siempre puedes pedir algo que, pues que te guste y por lo menos llevar la media y no dejar de usarla. Vale. Sí, ahora además hay un montón de colores, incluso con estampados, o sea que el Correcto. problema es que, claro, cuando no tenemos la prescripción, el precio de la media se nos va un poquito a niveles complejos de tener varias. Que aunque tengáis la prescripción médica, la prescripción es válida, es decir, podéis pedir una a cada 6 meses. Por lo menos aquí en Madrid funciona así. No sé si en las otras comunidades también, pero aquí en Madrid es a cada 6 meses. Depende del médico y depende de la comunidad. Hay médicos que las dan cada 6 meses y hay algunos que las dan cada año o incluso cada 2. O sea, es complicado porque las medias las tienes que lavar todos los días, tienes que tener un cuidado con ellas y se desgastan, se pierden elasticidad, que un poco podemos comentar el tema de los cuidados que tenemos que tener con las medias, ¿no? Cómo usar las medias. Sé que hay elementos que ayudan a ponerlas que también nos facilitan ponerlas y evitan que las enganchemos, como pueden ser los calzadores o los guantes, y qué cuidado hay que tener con ellas, ¿no? Sí, pues mira, ya que hablas de los calzadores, yo he traído algunos para enseñaros. En el caso de los panties, podemos combinar la parte debajo de la rodilla, ¿vale? Que sería este tipo de calzador, que lo colocamos en la pierna, luego colocamos la media, y esto sería para puntera abierta, ¿vale? Y una vez que está colocada la parte de la bajo rodilla, colocamos el otro calzador, que a ver si lo puedo enseñar, que este es más grande, ¿vale? Que viene cogido con un imán, se coloca ¿Vale? en la parte del muslo, con el asa hacia arriba, se envuelve el muslo y se sube de nuevo la media. Y una vez que está colocada ya la parte de abajo, la parte de arriba, pues se tira del asa también, ¿vale? Y el calzador sale. ¿Vale?
y luego se tira de la parte también de la puntera de la media para sacar el bajo rodilla. Estos serían dos calzadores que la verdad que ayudan muchísimo. Y luego, sí. Vamos a poner el enlace al vídeo que nos enviasteis, luego lo pondremos en comentarios cuando publiquemos para que la gente pueda ver un caso práctico de cómo lo usan, ¿no? exactamente, sí, ese vídeo lo explica muy bien. Y luego, bueno, si queréis combinarlo con los guantes, que al final estos son guantes de goma que ayudan, primero os van a proteger los nudillos de los dedos, porque ya más de una paciente, pues al tirar de la media, pues se ha hecho daño. Y además las medias ayudan a coger el tejido, porque a veces que, como está tan justito a la piel, que tiene que ser, nos permite a coger el tejido y subirlo poco a poco. Pero Entonces eso por una parte nos ayuda a nosotros y ayuda a conservar el tejido, ¿no? y a conservar Porque justo. he escuchado alguna paciente que decía que le venía muy bien tener las uñas largas porque las uñas le ayudaban a agarrar el tejido para subir y yo decía, ten cuidado porque te puedes enganchar y romper la media que es un Este producto. daño y luego, claro, y luego romper la media, porque es verdad que a veces los fallos que tenemos nosotros en las uñas es suficiente para enganchar y deshilar ahí un poquito la media. Y Y para cuidarlas, para la conservación de la media, el lavado, con qué lavarla, cómo hacerla. a ver, de preferencia siempre, siempre, siempre lavar la mano, ¿vale? Con agua tibia, un jabón neutro, nunca utilizar suavizante. Después de lavadas, quitarle el máximo de agua, dejarlas tendidas en plano y nunca que le dé el sol. Nunca radiador, tampoco en invierno. Lo suyo sería poder lavar estas medias todos los días. Ahora en verano a lo mejor hay esa posibilidad, pero es verdad que llegando al invierno me resulta más complicado. Entonces, por lo menos día sí, día no. ¿Vale? Sería ¿Qué es lo que hacemos con el lavado? Al lavar la media, lo que hacemos es ayudar a que vuelva a suceder, porque a lo largo del día nosotros vamos libertando sudor, piel muerta, algún pelito, entonces todas esas cosas que se quedan entre las mallas de la media la van expandiendo y cuando las lavamos quitamos todas esas impurezas y vuelve a suceder. Vale. Nos preguntan también el tema de utilizar cremas, aceites para hidratar la piel antes de ponernos las medias. Aquí hay cosas que sí se pueden utilizar y otras que no, ¿verdad? Claro. Yo siempre recomiendo, si queréis, depende obviamente de nuestra rutina, pero yo diría, una hidratación sería mejor hacerla al final del día, cuando nos quitemos la media. Cualquier crema que utilicemos nuestra puede comprometer la media, a nivel de, se va deteriorando el elastano, ¿no? A no ser que utilicéis la propia casa media y tenéis sus propias cremas que no deterioran, no manchan y se puede utilizar perfectamente utilizando la media. Hay cremas para colocar antes de la media que nos va a ayudar a hacer con que la piel se quede ahí un poquito más fuerte y que no se roce y tornar más agradable la colocación de la media y a lo largo del día que no se torne tan caliente. Luego hay un cuidado hidratante por la noche y a lo largo del día Betty tiene este spray que yo lo he probado y es verdad que refresca un montón. Esto tiene mentol y es un spray que podéis colocar a lo largo de la pierna y va refrescando. A ver, no es obligatorio, obviamente, pero que ayuda en estas épocas de calor, sí. Luego, por ejemplo, nosotros como Print tenemos este gel de piernas cansadas que tiene arnica, que también nos ayuda a los hematomas que se pueda tener. Está muy bien, tiene mentol también. Pero bueno, esta crema, por ejemplo, de Medi ya sería para utilizarla por la noche, al final de día. Por la noche, una vez que te quitas las medias. Claro, porque es lo que decía, cualquier crema que se utilice que no sea de la propia casa comercial sí que puede dañar la media. Y lo mismo los aceites, o sea que si nos hidratamos con aceite también por la noche, después de quitarlas, y siempre antes de volver a ponerlas, ducha para retirar todos los restos de producto, ¿verdad? Correcto. Vale. Vamos a ver, hay alguna pregunta por aquí, alguna que ya medio contestamos, que una persona que nos está viendo dice que usa 550, pero ahora en verano le cuesta mucho si se puede poner unas cosi. Lo hablamos al principio, no sé si esta persona lo escuchó, pero Sí, bueno, puedes un poco confirmarlo, ¿no? sí, a ver, habría que
que evaluar el caso, ¿no? Había que saber en qué estadio está, habría que saber si ya es antes de operación o posoperatorio, pues habría que saber un poco. Pero bueno, lo que hablamos al principio fue cuanto más elevado sea el estadio, más fuerte tiene que ser la media. Si en este caso esa persona en concreto está en un estadio 3, por ejemplo, yo no recomiendo que se ponga otra media porque le puede hacer daño. Vale. Nos pregunta también otra persona, si no te pones panty entero, es decir, lo que sería la prenda entera, ¿hasta dónde es bueno llevarlas? Entiendo que se referirá si se puede llevar media hasta la ingle, por encima de la rodilla, por debajo. ¿Dónde son los cortes adecuados? Sí, existe media bajo rodilla, lo que es hasta el muslo y el panty. Estos son los tres tipos, digamos, más habituales, ¿no? Luego, haciendo la medida, pues se puede hacer un legging, un pantalón corto de una pierna y otro más largo, que no sería para vuestro caso, pero, por ejemplo, para un linfedema sí que podría ser. Entonces, yo diría, si estamos en un estadio 1 o 2, incluso podríamos colocar una hasta muslo. Si no, y dependiendo del estadio 2, ¿vale? Pero si tenemos 2, 3, ya sería panty. También dependerá, supongo, de dónde tenga más concentrado el lipedema la paciente, ¿no? Porque a lo mejor tiene mucho en muslos y pantorrillas prácticamente, o se ha operado de pantorrillas y las tiene libres, igual puede llevar un capri directamente y tener, sobre todo ahora en verano, las piernas, lo que es la pantorrilla sin nada, ¿no? Correcto. Pero bueno, siempre dejarse asesorar, porque si se hace ese corte, ahí puede haber problemas de Sí, estrangular lo que es. la terminación de las medias normalmente, es decir, por ejemplo, si es un capri, la zona que termina bajo rodilla hay siempre una zona que prácticamente no va a tener compresión. O si es un bajo rodilla, la parte del extremo superior, igual no va a tener compresión. No este ancho que digo, pero una parte de la media sí que no tiene compresión. Además, como vamos en algún caso sobreponer, pues para que no se sobreponga demasiado la compresión. O, por ejemplo, si en el caso de una manga, igual, el término de la muñeca, pues igual, no tiene compresión prácticamente. Para Sí, evitar daños de edema. de que se estrangule ahí y que haga exacto. Yo tengo unos leggings, o sea, tengo mis enteras con la puntera abierta, pero tengo unos leggings que me llegan hasta el tobillo, unos cosi, de estos casi un poco más monos, con un estampado así y tal, para ponerlos como un vestido, es como si fuera un legging igual. Y efectivamente, ese tejido no comprime y no hace daño en el, en el tobillo, ¿no? No se debe abusar porque hace falta tenerlo hasta el pie, pero lo típico que hablamos de un día también de que quieres ponerte un poco más mona, puedes llevar compresión sin necesidad de llevar, por ejemplo, toda la media hasta el pie. Y yo, la verdad, son comodísimas, o sea, son como un legging, tiene cremallera además. O sea que hay productos que yo, por lo menos, creo que están avanzando mucho Decía, al final, haciendo la prenda a medida, hay muchas variantes que se pueden hacer. que se pueden. Entonces, me imagino que en cualquier caso, esta persona que nos lo pregunta, pues lo que estamos recomendando para todos, ¿no? Que se dejen asesorar y que vean según su caso dónde podría estar ese corte, ¿no? De cualquier manera, yo lo iba a decir al final, pero lo dejo ya. A ver, si luego tenéis alguna duda que no está resuelta aquí en directo, no hay ningún problema. Yo os dejo mi correo y nada, me podéis escribir sin ningún problema o dejar un mensaje a Susana. Susana me lo pasa a mí y os contestaremos. No hay ningún problema. Estupendo, No genial. hay- Vamos a ver, bueno, hay preguntas que son un poco reiterativas, ¿no? Vamos a ver, bueno, estas ya las contestamos un poco, fuimos un medio en la charla. Hablan de las medidas, de cómo tomar medidas y de cómo saber si lo que nos están trabajando, o sea, que la media esté bien hecha. La pregunta sería, los panties que me recetó la rehabilitadora, es imposible de ponérmelo bien porque me hacen heridas, no podían dar pasos y no me llegaban hasta arriba. Es decir, que la ingle se les aflojaba y se les bajaba como lo que es la parte de culot, la parte de cintura. Yo lo he notado también en alguna de mis medias, es decir,
que sí, la medida está bien, pero cuando caminas, al tener tobillo y rodilla, esa articulación hace que poquito a poco vayan aflojándose un poco, aunque la medida esté bien. Eh, ¿Qué hacer en estos casos? ¿Pedir que se mida un poquito más de altura para, a lo mejor de muslo, un poco más de altura, para evitar que al caminar se baje? Porque ya muchas personas comentan este tema de que se le bajan al caminar y que le hacen daño, claro. Pero, a ver, en teoría no debería. La media, si está bien medida, la media debería estar bien acopladita al cuerpo y no tendría por qué bajarse. Habría que volver a tomar medidas, comprobar que está todo correcto y si está todo correcto, entonces habría que buscar una solución, como por ejemplo lo que decía yo antes, puntitos de silicona que se pueden colocar en la zona del muslo, la parte delantera o la parte trasera, para evitar que la media se baje, por ejemplo. Es una de las soluciones, pero bueno, al final hay que siempre comprobar que las medidas están bien, porque en Vale, teoría la media, si viene bien, si están bien tomadas las medidas, no tendría que bajarse. El tiro de la media debería quedarse en su sitio. de que bien quedarse en su Al sitio. final es como algo siempre se puede mover, ¿no? Porque es algo que está sobre la piel no es estática, siempre nos vamos moviendo a lo largo del día y siempre puede haber alguna bajada, digamos, de media. Pero hay que comprobar, hay que valorar siempre ese tipo de casos. Heridas, no tiene que hacer heridas. Es verdad que podemos tener una piel más sensible y, no, pero no debería hacer heridas la media. Si empieza a hacer heridas, lo mismo, quitamos la media, hablamos con la ortopedia, mira, me pasa esto, es normal, ¿qué es lo que puedo hacer? Vamos a comprobar si está todo correcto. Vale, sí, es que es algo que también comentamos. Cuando tienes la prescripción, una de las cosas que hay que hacer es comprobar la correcta adaptación de las medias, tanto por parte de la ortopedia como del rehabilitador o del vascular, ¿no? O sea, comprobar que esas medias que se han hecho están correctamente adaptadas. Igual creo que es un poco fallo nuestro, que ya estamos deseando usarlas y que no nos preocupamos mucho de comprobar que esa adaptación es correcta. A mí, por ejemplo, en mi ortopedia me dicen, úsalas durante un mes y si durante un mes tienes algún problema, vienes y lo hablamos. Me parece que esa es una muy buena, no sé si un mes es mucho tiempo, a lo mejor con una semana ya te das cuenta de si está todo bien, ¿no? Sí, si las Pero, días, seguramente que en una semana y algo, puedes tener algún feedback de... claro, por eso. Entonces, que lo comprueben y si que hay algo que no encaja o que se les afloja o que les aprieta, pues que lo hablen porque puede haber algún problema de medidas, que no lo dejen, ¿no? Porque puede ser peor. En cuenta que muchas veces, dependiendo del problema de cada uno, porque a veces tenemos lipedema y podemos tener o no algún otro problema asociado. Entonces, imagínate que hay un caso que hay cambios de volumen. Que, a ver, claro, la media nosotros la hacemos con determinada medida, pero por ejemplo, si yo me tomo un diurético o estoy más hinchada, mañana más delgada, pues hombre, ahí la media nosotros es verdad que no podemos hacer mucho, ¿no? Porque al final es el volumen de tu cuerpo que va variando y esas variantes también hay que tener en cuenta. Claro. Vamos a ver. Bueno, hay un caso, ya lo comentamos tú y yo, pero como la persona nos hizo la pregunta, quiero traerla también aquí, ¿no? Alguna persona que comenta que tiene en general la tensión baja y que al ponerse las medias de compresión se marea, ¿no? Entiendo que el problema este debería tratarlo con su vascular, que sería quien le aconseje si puede o no puede ponérselas, pero bueno, no sé si hay alguna recomendación o si algún caso os ha llegado en algún momento de personas con este problema, ¿no? Que problemas de tensión, las medias les hagan daño. Claro. A ver, yo me quedé con curiosidad. A mí nunca me ha pasado ninguna paciente, pero investigué y pregunté a otras compañeras de otras clínicas si ya les había pasado. Y a mí, efectivamente, no, nunca les ha llegado, mentira, perdón, ha llegado dos personas, pero era un posoperatorio. Venían de un posoperatorio muy reciente, y entonces yo creo que influenciaba de alguna manera esa recuperación, ¿no? Porque no deja de ser una intervención quirúrgica. Pero pacientes que nunca han tenido ningún problema, no han tenido ningún problema de salud y que las medias les provoque bajada de tensión, no. Y no debería, no veo el porqué. Pero siempre comentarlo con el médico. Con un médico, perfecto. Claro, bien.
el vascular, como has dicho. Perfecto. Sí, bueno, ya tengo claro que a lo mejor no es una pregunta que se pueda responder en esta charla, pero ya que nos la han enviado, pues quería por lo menos que la comentáramos, ¿no? Preguntan también en el caso de edemas mixtos, que bueno, ya lo hemos hablado también en otras charlas con otros profesionales, que hay un poco de diferencia de opiniones sobre si el lipedema es un edema, porque el edema está hablando de linfático sobre todo y estamos hablando de grasa. Pero bueno, en el caso de personas que tengan tanto lipedema como insuficiencia venosa o linfedema, que hay casos complejos de varias combinaciones, las de tejido plano serían las más adecuadas o, porque claro, dado las que circular están más orientadas al tema venoso, ¿qué se recomendaría en un caso mixto, por ejemplo? Este tipo de tejido, el 550, o sea, plano digo, porque al final el tejido plano no está actuando solo superficialmente, como decíamos antes, también actúa a nivel más profundo. Acordaros que siempre en problemas linfáticos nosotros también lo utilizamos, y si tenía un componente venoso va a funcionar igual, porque al final es una terapia compresiva también, que estamos actuando en más profundidad y os va a ayudar, vamos. Perfecto. O sea que Lo que estamos tratando siempre es de hacer un retorno, y la media siempre va a tener siempre más compresión a nivel distal, más lejos del corazón, y hacia arriba va disminuyendo esa compresión. vale, o sea que las circulares, si solo tienes o tienes principalmente un sistema venoso alterado, sí que son las más recomendables, pero si ya tienes Tema, hay que utilizar el plano. el plano, perfecto. Sobre los tejidos nos comentan también si ese tejido plano es igual para todas las casas comerciales, si hay de diferentes grosores e igual compresión, porque estamos hablando principalmente de Medi, pero tenemos otra de las principales casas que es Jobs, que también tiene estos mismos productos, y muchas veces nos preguntan ¿por qué utilizar una marca u otra? Hay pacientes que comentan que les es más cómodo o les gusta más uno que otro, pero sobre todo la pregunta es si ese tejido plano es igual, si sería el mismo estándar de compresión, las mismas C1, C2, C3, los mismos valores de compresión, si serían iguales o si hay alguna diferencia que podáis comentar. Mira, a nivel de compresión sí es lo mismo, porque las compresiones se miden con milímetros de mercurio. Entonces, fue estudiado, la compresión 1 tiene de 18 a 21 milímetros de mercurio, la compresión 2 de 21 a 30, me parece, y si vamos a una compresión 3 ya de 30 a 40 milímetros de mercurio. Entonces, sea cual sea la casa comercial, las compresiones siempre van a ser las mismas. La densidad, la fuerza que tiene la compresión. Luego el tejido, es verdad, aunque sea un tejido plano y las mallas sean construidas, como decíamos al principio, paralelamente para hacer una pared, digamos, siempre va a haber alguna diferencia de marca para marca, eso está claro. Pero el principio es el mismo y lo que queremos es contener el edema. Pero grosor, sí, puede haber alguna diferencia, pero mínima, muy mínima. Vale, o sea, simplemente es una cuestión de marcas y de sistemas de trabajo. Pero la estética a nivel visual, no, claro, en la estética visual, pero no digo a nivel de efectividad, no, la efectividad. Sí, bueno, ahora todas las marcas tienen también un montón de opciones a nivel colores y estampados, todos están trabajando. Es verdad que estos colores ya son un poco más especiales, pero mira, amarillo, Sí. verde, azul. Luego, a nivel de tonos de carne, hay 4 tonos o 5 tonos carne. No sé, se ve luego negro, azul oscuro, no sé. Nos comentaban el otro día con el tema del color carne, para poder ponerlo sobre todo en verano, con vestidos o estas cosas, si con el uso, si al lavado, ese color carne se pone feo, por así decirlo. La palabra es decir, que a veces se decoloran. Yo la verdad, como todas las llevo negras, no tengo esa experiencia, pero saber si, a veces comentaba alguna persona, es que tengo las mías que han cogido un tono así un poco raro. Los carne es verdad que con el tiempo, con los lavados, van perdiendo un poquito su color.
Vale, o sea que, pero bueno, eso pasa con la ropa que nos ponemos, o sea, cuando le ponemos muchos lavados es lo que nos pasa. Tenemos más preguntas en el chat que no estaban en las que hemos comentado antes. Vamos a ver, ¿quién da la prescripción médica? A mí mi vascular simplemente me orientó y me envió a la ortopedia. El de cabecera no me hizo ni caso, que es muy habitual. Y las que tengo me costaron casi 600 euros de tejido plano. Pues un poco lo hemos comentado al principio, pero puedes, si quieres, comentar un poquito quién es el que tiene que dar esa prescripción, Y ¿no? lo suyo sería o bien el vascular o bien el rehabilitador. Normalmente los médicos rehabilitadores son los que están un poquito más informados del tema. Y luego a nivel de precio, es verdad que las medidas a medida de tejido plano son caras. Luego es verdad que si conseguís la prescripción médica podéis rehaber un poquito ese importe, pero sí son caras. Y sí, rehabilitador o vascular. Sí, hay un tema con el tema del precio y de los descuentos, que hay bastante variación según comunidades autónomas. Por ejemplo, nosotros, yo que estoy en Galicia, las personas que tenemos la prescripción, a las que nos la dan, no tenemos que pagar nada por adelantado y solo pagamos 30 euros por cada par de medias. Está todo incluido. Sin embargo, en otras comunidades, no sé si me equivoco, me corriges, hay que pagarlas por adelantado y luego hacer una solicitud de devolución de una parte, que puede ser un porcentaje. Aquí funciona así, el paciente siempre tiene que pagar el importe total y luego con la prescripción, con el código que le ha puesto el médico, con el código que viene en la factura, que nosotros colocamos el mismo para coincidir, la misma descripción, que no os pongan problemas, será devuelto determinado importe en la cuenta bancaria. Vale, o sea que bueno, estamos ahora peleando todas las asociaciones y todas las afectadas porque esto sea estándar a nivel estatal. Lo ideal sería... Solo a nivel de medias, por ejemplo, todos los productos de ortopedia funciona así. Aquí en Madrid digo que el paciente no tiene que pagar por adelantado y luego solicitar la devolución. Vale, perfecto. No hemos hablado mucho, vamos a ver, una pregunta. ¿La media Mediven Forte es tejido plano o circular? Es circular. Es circular. Es circular, pero es un tejido menos elástico que una Mediven Elegance, por ejemplo. Es bastante más fuerte. La compresión es la misma, pero el tipo de tejido es más fuerte. Es más fuerte. Bueno, una pregunta que entiendo que no tiene cabida en esta charla, porque eso nos gustaría hablarlo probablemente con algún médico de medicina general o vascular, que habla de que la vacuna, la del COVID supongo que será, le ha empeorado el lipedema. Ya conocemos casos que es así, pero bueno, en este caso no tenemos un poco respuesta en esta charla. Una persona que comenta que tengo linfedema y uso panty con una pierna larga y la otra que no tengo por la mitad del muslo. Aquí entiendo que esta persona solo tiene linfedema, que no tiene lipedema. Claro, normalmente los linfedemas son casi todos, un gran porcentaje, son unilaterales. Entonces, claro, si tiene solamente una de las piernas afectadas, sí que se puede hacer un pantalón corto de la otra pierna. La otra, claro. Una pregunta que dice, si soy grado 1 o 2, ¿me sirve el Mediven Forte para ablandar la grasa para un preoperatorio? Mi doctora me recetó estas, pero la verdad que prefiero ir a otra y que me indique si es mejor tejido plano. Normalmente para un preoperatorio se recomienda utilizar el plano, pero también te vuelvo a referir, si la doctora pues, te ha valorado y ha visto que la Forte sería suficiente, pues no lo dudes. Claro, también dependerá, si es un grado 1 o 2, probablemente igual si lo tiene bajo, igual le ha dicho que es suficiente. Otra pregunta que entiendo que no es relevante a lo mejor la marca, pero dice, yo uso la marca Mediven 550 Bang Leg, esta coletilla yo no la conozco. Pregunta qué crema puedo usar antes de ponérmelas. Entiendo que ya contestaste que mejor la crema después de quitarlas, pero... Pero hay una justo de lo que dice el Bang Leg, eso Sí. leg es de pierna, Bang no sé, no sé explicar muy bien tampoco. Pero para Medi tiene una crema específica para colocar antes de la media que se llama Medi Day. Mediven, perfecto.
En cualquier caso, entiendo que tanto en la web de Medi como en las ortopedias tenéis esa información que les podéis dar la información de la crema concretamente. Otra pregunta que bueno, también será de charla más con vascular y con rehabilitador. Preguntan si el linfedema puede tener lipedema. Son enfermedades, patologías diferentes y pueden estar asociadas. O sea, un linfedema pueden estar asociadas y además normalmente en el linfedema puede aparecer en estadios más avanzados. es avanzado, sí. Teniendo linfedema y puede... Sí, comentar bueno, un poco que hay personas que tenemos lipedema y que no tenemos alterado el sistema linfático, no lo tenemos un linfedema como tal, pero sí a medida que avanza el volumen de grasa va comprimiendo el sistema linfático y va deteriorándolo. No significa que eso sea un linfedema, pero que si no se cuida a la larga... de la linfa, ¿no? Claro. Entonces, al revés, ¿te suena casos de que personas con linfedema luego puedan tener un lipedema? Yo entiendo que no sería ese caso, ¿no? La pregunta es, ¿el linfedema puede tener lipedema? Yo creo que un lipedema sí puede derivar en linfedema, pero al revés... Es más común, no te digo que no pueda existir, pero en un porcentaje muy, muy bajo, diría yo. Porque al final sabemos que el lipedema puede surgir cuando hay cambios hormonales. Entonces, si yo, por ejemplo, nunca he tenido, pero llega a una menopausia, por ejemplo, y sí que puede surgir el lipedema, pero es más frecuente, más que sea al revés, lipedema, linfedema, que al revés. En este caso surgiría el lipedema porque ya estaba ahí latente y simplemente se manifiesta, ¿no? Pero sin embargo, un lipedema sí puede provocar un linfedema si no se trata adecuadamente, que es un poco lo que nos comentan, ¿no? Claro. Lo que tú decías, el acúmulo de grasa, la presión que se ejerce sobre los vasos linfáticos, pues puede comprometer los ganglios, ¿no? Sí. Aquí hay una pregunta bueno, que también está relacionada con los tipos de las medias y los patis. ¿Qué tipo de media comprimiría también el abdomen, caderas? Un panty no, pero los leggings quizás. Bueno, mejor contesta tú, pero yo creo que cualquiera de las dos prendas comprime tanto el abdomen como caderas. Claro, porque el panty, por ejemplo, haciendo la medida o un legging, la parte del abdomen se puede colocar la misma compresión que se coloca hasta la ingle. Podemos colocar una compresión 2. Entonces, sí, tanto un legging como un panty podría valer para sujetar todos esos tejidos blandos que estén acumulados en la parte de cadera a abdomen. Sí, lo que solemos hacer muchas veces, las que trabajamos sentadas muchas horas, es pedir una compresión menor en la zona del abdomen para que no nos apriete tanto. Pero si se necesita, entiendo que se puede poner también una compresión más alta en esa zona. Sí, sí, sí. Perfecto. Una persona pregunta, yo uso Circaid para el linfedema, no sé si sirve para el lipedema. Esa es una buena cuestión. Sí, pues mira, sí, se puede utilizar tanto para el linfedema como para el lipedema, porque el Circaid existe dos tipos de Circaid también, un para problemas circulatorios y otro para problemas linfáticos o lipedémicos. Y sí se puede. Y personas que no tienen fuerza, por ejemplo, en las manos para poder subir las medias, el Circaid es un buen sistema, es un sistema de velcros. Es un sistema autoajustable y que nos va a dar la misma compresión y se puede colocar perfectamente y va a hacer el mismo trabajo. Sí, un poco para explicar para quien no conozca lo que es el Circaid, es como una media, pero que no Es está cerrada, ¿no? prenda que viene, por decirlo de alguna forma, abierta y viene con velcros. No tengo ninguno para enseñar, pero se va cerrando los velcros de un lado a otro y luego con una tarjetita podemos medir la compresión, que os explicamos cómo se mide, pero es muy fácil colocación y para personas con movilidad más reducida, pues viene genial. Sí, un poco para compararlo con los velcros de los tenis de los niños, ¿no? Que los que no se saben atar los cordones, que tienen, o que, que tienen esos velcros para cerrar, pues un poquito, así hablando en ¿Sí? profano, sería un poco una comparación como esas. Rodilla, muslo y un complemento para la rodilla. Perfecto. Bueno, hay aquí algunas preguntas que son un poco repetidas de las que hablamos antes.
Se repite también el tema de preguntar qué medias más suaves para el verano, pues un poco lo que hablamos. No se trata solo del verano, sino de que sean adecuadas las COSI, por ejemplo, ¿no? Incluso en algún caso nos hablaban de tener menos compresión para el verano por este calor, ¿no? Es decir, si tú durante todo el año usas una compresión 2, ¿qué pasa si usas una compresión 1 en otra temporada? Aunque os va a dar menos calor. El calor yo creo que es el mismo. Claro. A ver, yo puedo contar un poco también mi caso. Yo llevo compresión 1 porque las dos, yo sé que no debería utilizar una compresión 1 porque mi recomendación es la 2, pero mi cuerpo no la aguanta. O sea, no me puedo poner las medias si tengo una compresión 2, con lo cual el médico ya me ha dicho, mejor que tengas una 1 y que el cuerpo se vaya acostumbrando a tener eso. De hecho, tengo unas 550 que fueron las primeras que me hice, que no me las podía poner, me hacían muchísimo daño. Eran de las que no tenían ni adaptaciones, o sea, no tenían ni adaptación de rodilla, ni de empeine, nada. Y las tengo cortadas para utilizarlas como medias por encima de la rodilla. Y me va muy bien porque ahí en esa zona sí que puedo utilizar una compresión 2 de 550 y me va de maravilla, sobre todo para descargar las piernas al final del día. Pero sí tengo una compresión 1 en las normales, en las enteras, porque mejor que no tener nada, pero... Hay que valorar. Si yo me hago unas medidas de compresión 2 y no las tolero, pues hombre, a la próxima habrá que valorar si efectivamente podemos colocar una compresión 1. Y está claro que mejor utilizar una 1 que no utilizar nada. Aunque la 1, bueno, funciona más bien como profilaxia, pero mejor eso que nada. Sí, eso que nada. Bueno, nos queda poquito tiempo, voy a intentar ir un poco rápido con las preguntas que quedan. Preguntan si esa prescripción de las medias puede ser de un médico de sociedad médica o de seguridad social. Entiendo que sociedad médica se referirán a lo mejor a alguna compañía, alguna mutua o alguna aseguradora. Supongo que sí, ¿no? Que si es un médico... Desde que el médico sepa del tema, pues no hay ningún tipo de problema, puede ser privado. Lo único que no puedes luego es ver el importe que corresponda, pero puede ser. Sí, eso luego es el tema de ver que devuelvan el importe, porque con las mutas a veces las aseguradoras es complejo, ¿no? Alguna persona pregunta si vamos a dejar grabada la charla. Sí, la dejaremos grabada, intentaremos que sea ahora, si no luego también quedará en los dos Instagram, tanto el de Prin como el de Adalipe. Vamos a ver. Preguntan el precio del Circade, si puedes decir más o menos el precio de un Circade. Pues hay que decirlo, pero a ver, de pierna completa a lo mejor estamos a un entorno de entre 300, 400 diría yo, por ahí más o menos. O sea, similar a lo mejor a unas de tejido plano convencionales. Sí, no será muy diferente. Este precio que sería de una pierna, por eso está ahí. Y lo digo de memoria, no estoy muy segura. Sí, bueno, por saber también si había mucha diferencia con las otras. No, Más. estará más o menos equiparada. Vale. Y la última pregunta que veo aquí, o la penúltima, no sé si es... me resulta muy doloroso ponerme las medias aún hechas a medida, es insoportable. Pues igual recomendar el tema de los calzadores que comentabas al principio, ¿no? Los calzadores funcionan muy bien, ayudan a la media desliza fenomenal. Perfecto. Pues creo que estamos siendo muy puntuales porque son las 2 menos 2 minutos, que nos poníamos un poco de límite. No sé si hay alguna cosa que haya quedado en el tintero que quieras comentar más, alguna recomendación, algo que se te ocurra. De elementos principales sobre el tema. Como refería hace poco, mi correo es a.silva@prin.es, prin con. Y si tenéis alguna duda, no dudáis en escribirme, que os contestaré así que posible, lo antes posible, y no hay ningún problema. Y hemos hablado muchos puntos fundamentales. Pues es uno de los temas que más nos preguntan. A la asociación, por lo menos a Dalipe, nos llegan muchas consultas sobre medias. También a la página web sabemos que hay muchas entradas a la página de medias,
Nos gustaría hacer algún tipo de artículo para dejar fijo en la web. En algún momento recopilaremos todo esto y comentar que vamos a dejar grabado esta charla. Muchísimas gracias por la oferta de responder a cualquier duda posteriormente de cualquier persona que lo necesite. Intentaremos dejar también en el cajetín del vídeo tanto tu correo como el enlace a este vídeo que nos has enviado sobre los calzadores. Y decirle a cualquier persona que nos esté viendo que intentaremos, si tienen más dudas, que nos las dejen por escrito en el vídeo o nos lo manden por correo e intentaremos atender en la medida de lo posible. Claro. Os animo también a entrar en la página web de Print Clínicas Ortopédicas, que este mes, dedicado al mes del lipedema, hemos lanzado también en el blog una breve explicación de todo el lipedema, de medias también hemos hablado, del tema de la devolución de los importes, pasar por allá y leerlo, que está muy bien. Perfecto. Pues daros las gracias de nuevo por toda esta colaboración, esta y toda la que llevamos haciendo estos últimos meses, semanas, y que esperamos que, bueno, que continúe. Si necesitamos alguna cosa más, ya sabemos que os tenemos ahí de mano. Nada. Y bueno, en principio, aunque no estáis en todas las provincias, si alguna persona quiere hacer la consulta, aunque sea de fuera de estas 4 provincias en las que estáis, entiendo que hay un correo y teléfono en el que se pueda asesorar. Encantados de ayudar, no hay ningún problema. Pues muchas gracias, Ángela, y nada, hablamos y nos vemos en cualquier otro momento. Perfecto, un abrazo. Gracias a todos, hasta luego.